Hoy vamos muy temprano a Guadalajara a un curso muy interesante que les voy a explicar o les voy a resumir en este video. Es imposible explicar todo durante el video, pero vamos a dejarles aquí un pequeño resumen de lo que vimos. Estuvimos en la Universidad de Guadalajara en el Congreso Internacional de Ganadería Sustentable, donde aprendimos del impacto que tiene la ganadería en el medio ambiente, las emisiones de dióxido de carbono y por qué es importante la ganadería. Aprendimos también del tipo de ganado que es el funcional para el rancho, el ganado que es realmente rentable, las características que deben de tener hembras y machos a diferencia de la mayoría del ganado. La mayoría de la selección del ganado se hace por desempeño individual y no son características que no sean rentables al negocio. Nos enseñaron también las buenas prácticas ganaderas y qué es lo que debemos de garantizarle a los animales a nuestro manejo. Personas interesantes de Colombia, de Argentina, nos enseñaron el impacto por regiones de lo que está significando la ganadería, para luego pasarnos a las prácticas de campo, que fue lo más interesante. Hubo muchísima audiencia y aquí empezamos a ver el manejo del ganado en alta densidad. Lo interesante y lo que vemos en esta ocasión es que en este rancho, lo alto de Tepatitlán, están haciendo ganadería regenerativa y aquí estamos viendo pastoreo de alta densidad. Lo que se ve aquí es un pastoreo de 1000 vacas por hectárea de carga instantánea, pero repito, lo interesante es que lo están haciendo con ganado de registro. Aquí hay vaquillas limusín de registro y media sangre con machona, como la que mostramos ahí. Limusín con machona, porque están intentando aumentar fertilidad y adaptabilidad. Como lo hemos dicho también siempre, lo interesante es que cualquier raza puede hacer este tipo de manejo, solo hay que buscar la adaptabilidad y sobre todo seleccionar por fertilidad. Estas vaquillas limusines están muy buenas, están haciendo una selección muy rigurosa para llegar a vacas muy adaptadas y de bajo mantenimiento. Y vean las instalaciones muy sencillas, un bebedero que va siguiendo el pastoreo, va detrás de las vacas, lo van recorriendo así como caminan por el cerco eléctrico, y con ese bebedero le dan servicio al ganado, representando un costo muy bajo. Aquí está la franja, este es el parón, la línea donde detienen el ganado, y están pastoreando aquí. Hay becerros, son terneritas que están pariendo, vaquillas de primer parto, vaquillas limusín muy buenas, pero con características diferentes, vacas más bajitas como lo veíamos anterior, vacas chaparritas, y sobre todo que se vayan adaptando y que vayan mostrando grandes índices de fertilidad. Las vaquillas que no vayan con estas características, pues las van desechando, las van vendiendo, porque la selección tiene que ser muy fuerte y muy rigurosa. En este terreno era un terreno muy desgastado, por lo que nos platica el dueño, prácticamente nada de pasto, con una cama de hojarasca, de roble, que no dejaba salir nada, pero con el manejo ahora vemos muy buen pastizal Rhodes, que fue lo que fueron implementando, y muchas hierbas, como ven aquí, el ganado se la come perfectamente bien. Son hierbas que posiblemente no nos gustaría ver, pero que nos están indicando el proceso de sucesión. Hay que dejarlas que hagan su trabajo, no hay que pelear con nada, y el ganado la está consumiendo ahí. Es algo muy interesante lo que vinimos a ver a Tepatitlán. Aquí vemos la gran participación. Afortunadamente cada día hay más entusiasmo, más interés por este tipo de prácticas. Aquí está el comedero que utilizan para poner el suplemento. El suplemento es algo muy sencillo. Aquí le ponen una canoita también que van arrastrando para hacia donde se va el ganado. Y finalmente vimos algo muy interesante que se llama la prueba de capacidad de servicio. Esto es algo interesantísimo que nadie hacemos y que deberíamos estar haciendo más, que es una prueba donde se meten los toros con una vaquilla. La vaquilla no tiene que estar en celo, pero se sujeta ahí. Nos explicaron que los toros no buscan a las hembras por el olor, sino por la vista. Cuando ellos ven a una vaquilla quieta, significa que está receptiva, y la montan. En esta ocasión se sujeta la vaquilla para que no se mueva, no tiene que estar en celo, y se pasan los toros para determinar cuál tiene mejor capacidad de servicio. Eso significa que cuál muestra más líbido, pero sobre todo cuál es más eficiente para montar a las vaquillas, cuál la monta más rápido por primera vez, pero sobre todo también
cuál lo monta más rápido después de la primera vez. Aquí el tiempo se corre a partir de que el toro monta la vaquilla por primera vez. En ese momento se le corre el tiempo, y aquel que la monte por segunda vez en menos tiempo será el que tenga mejor capacidad de servicio. Se habla de capacidad de servicio 1, 2 y 3, o alta, muy alta, alta y mediana. Y las que son de mediana para abajo son toros que se desechan, que no nos van a servir en el rancho, y los de muy alta son los toros que queremos, porque significa que con menos toros vamos a poder cubrir a mucho más vacas, y eso hace que sea más barato tener menos toros, pero sobre todo que se hereden características de funcionalidad muchísimo en mejor proporción. Entonces la prueba es meter varios toros, medirles el líbido. El líbido significa ver cuál busca más a la vaca aunque no la monte, pero cuál la defiende más, cuál está más cerca, cuál hace más intentos por montarla, y la capacidad de servicio es cuál la monta primero, y sobre todo, repito, cuál la monta por segunda vez en mucho menos tiempo. Eso es lo que debemos de estar buscando en todos los toros. Esta prueba de capacidad de servicio es una prueba que se le tiene que hacer a cualquier toro que tengamos de semental, pero sin antes haberlo pasado por una inspección física y una inspección sanitaria. Se revisa primero los testículos, que no haya defectos, que no tenga problemas de aplomos, que no tenga cojeras, que no tenga problemas de espalda, todos los exámenes físicos necesarios. Una vez que pasa esa prueba, se hacen las pruebas sanitarias. Hay que hacerles estudio que no tengan ninguna enfermedad que pueda ser transmitida por la vía sexual, porque si tenemos un toro con algún problema sexual y lo traemos a esta prueba de capacidad, podemos nosotros mismos provocar un contagio increíble. Ya que sabemos que todas están completamente sanos, los pasamos a esta prueba, y aquí vemos la diferencia entre un toro y otro. Hay toros que llegan inmediatamente a lo que van, y después de la primera monta la vuelven a montar muy rápido, son los de muy alta capacidad de servicio, y así sucesivamente. Hay toros que son menos y otros que son mucho menos. Los toros de mediana capacidad de servicio, aunque estén muy buenos, muy bonitos, con una muestra de semen al microscopio muy interesante, debemos de desecharlos, porque puede ser el mejor toro, pero nos va a dar muchos problemas. Aquí explica un poco el doctor Andrés Cornejo de Argentina. Él es el que inventó o no el que inventó, pero el que perfeccionó esta prueba, y aquí nos explica un poco de qué se trata. Es una muestra nada más, yo les voy a ir comentando. A mí me parece que con una sola vaca no es tan fácil, pero bueno, lo vamos a intentar. Por lo tanto, los toros van a quedar clasificados en muy alta, alta, media y vaca. Y acuérdense que los de muy alta preñan muy rápido las vacas, entonces logran alta preñez, pero sobre todo alto cabeza de parición. Los de alta también, un piquito menos. Los de media ya bajan mucho en el índice de concepción en los primeros 21 días, por lo tanto becerros más livianos, nacidos más tarde en la época de parición, y los de baja son toros que van a preñar muy poquitas vacas, por lo tanto tratamos de descartarlos. ¿Preguntas? Doctor, ahorita sí, que usted haga el ejercicio, le gustaría que nos separemos aquí, por ejemplo, para no creo que haya no problema. Se cohíbe el toro, no creo que haya problema. Tenemos 2 corrales, ¿no? Sí. O algo parecido. Tuvimos algunas dificultades en el armado del corral, entonces me parece que no deja de ser interesante que yo lo pueda explicar, porque por ahí un día la hacíamos en un corral que estaba todo bien, y ustedes iban al rancho y ponían un corral como este. Acá pasaron 2 o 3 cosas. Lo primero, el brete tiene que ser más de uno. Sean la cantidad de toros que sean, necesitamos 2 bretes, como mínimo. Y si tenemos 3, si tenemos 4, mucho mejor. Pero si tenemos 2 bretes, lo que pasa es que pasa lo mismo que en el campo. Los toros se distribuyen con las distintas vacas alzadas. Eso por un lado. En segundo lugar, al estar el brete atado en el medio del potrero, yo tengo ese paso por atrás que me genera muchísimos inconvenientes en el manejo de los toros en el momento de la prueba. Y bueno, en principio esos 2 problemas sumados a la altura de la vaca, para probar toritos nuevos yo recomiendo siempre usar vaquillonas, bien desarrolladas pero vaquillonas, cosa que estén más a su altura.
Esos fueron los inconvenientes, totalmente subsanables. Yo les quiero decir lo que hacemos normalmente. Normalmente nosotros llegamos al campo con 3 o 4 de estos bretes, armamos las vacas y empezamos a pasar los toros. Y se arma una dinámica muy distinta cuando armamos muchos bretes, porque siempre hay un toro arriba, ¿se entiende? Y no están peleando ni compitiendo. Hay un toro arriba de la vaca, entonces los de afuera la están mirando, es como todo a más velocidad. Bueno, lo que ustedes acaban de ver son, así rápidamente, ya se lo dije a Aram, tiene de los toros que probamos, el adulto obviamente de alta capacidad de servicio, todos los demás también. Los últimos dos los dejé sin probar para no romper la vaca y para no perder más tiempo. Y sacamos un toro lesionado, sacamos un toro con una lesión de una pata que apareció en la prueba de capacidad de servicio, porque el toro se bajaba de la vaca, le dolía y daba una vuelta dolorido. Eso en el campo no dura ni 3 días. ¿Se entiende? O sea, ese toro tenía una libido espectacular, iba a servir la vaca en cualquier momento, pero cuando se baje de la vaca iba a salir dolorido y no es un toro para usar. Ahí nos ahorramos un problema, ¿ya? Es un problema menos. Aquí explica en un primer video el doctor Cornejo qué es lo que se debe de buscar en la prueba de capacidad de servicio, cómo hacerla, cuáles son las recomendaciones que él da, y en un segundo video explica lo que sucedió en esta prueba. Aquí nos dice la importancia de hacerla no solo por ver la capacidad de servicio de los toros, sino que también esa es la única forma en la que podamos detectar algún defecto que normalmente no veríamos si no hacemos esta prueba, como esas cojeras, defectos que pudieran tener en el pene, por ejemplo, pene en espiral, cosas que impidan el buen funcionamiento de los toros. Entonces, insiste él en la gran importancia y en por qué un toro de alta capacidad de servicio es muy beneficioso para el rancho, porque cargaría muchísimas vacas en los primeros días del empadre, y eso hace que esos primeros becerros nacidos tengan muchísimas más posibilidades de poder aumentar kilos por los días de ventaja que lleva sobre los otros. Todos los becerros que nazcan primero, 40 días, por decir algo, los primeros 40 días son 40 kilos más al destete, considerando 1 kilo de ganancia diaria de peso. Entonces es muy importante tener toros con alta capacidad de servicio que nos sirva la mayor cantidad de vacas, y eso nos va a representar muchísimo en ganancias, muchísimo en dinero. Para más detalles, todo esto lo vemos a fondo, por todo esto enseñamos y aplicamos en metodología EcoRanch. Aquellos que se interesen en la metodología o en recibir la capacitación de EcoRanch, podemos hacer todo esto en sus ranchos para mejorar la rentabilidad. Quedamos a sus órdenes. Un saludo. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios y a que se comuniquen con nosotros por vía WhatsApp. Saludos.